tema importante, sin duda que lo hay para cualquier gobierno y para el país. Este es uno de esos temas donde en el discurso todos hacemos acuerdo de que es fundamental. Ahora, la correspondencia de ese discurso después cuando hay que objetivizar, cuando hay que concretar en un presupuesto, una rendición de cuenta, ahí ya se manifiestan otras cosas. Tenemos que recordar que esta rendición de cuenta que entró a este Parlamento el 30 de junio vino desde el Ejecutivo con aumento cero para la enseñanza. Una rendición de cuenta, gasto cero. Los jóvenes de este país y algunos de los que están presentes aquí, por primera vez están asistiendo a esta situación. Una rendición de cuenta, gasto cero, aumento cero para la educación. Los más veteranos, inevitablemente nos vienen los recuerdos de los gobiernos de derecha anteriores a los periodos del Frente Amplio, donde era lo común. Rendición de cuenta para la enseñanza, aumento cero. Presupuestos paupérrimos. Y nos viene sin duda al recuerdo tantas y tantas jornadas de movilización en defensa de la enseñanza pública de este país, muchas de ellas precedidas por presupuesto digno para la enseñanza, y también recordamos los carteles que precedían esas movilizaciones, donde se expresaba, entre otras cosas, salario docente, vergüenza nacional. Volvemos a los presupuestos, aumento cero para la educación. Que el Ejecutivo haya mandado una rendición de cuentas en este sentido no quiere decir que la educación no tenga necesidad de considerar, incrementar los distintos rubros. Manifestación de esto obviamente es que la ANEP, conducida políticamente por la misma coalición de gobierno, envía su presupuesto, que la Constitución lo habilita, solicitando aumentos. Más allá de que se da esa característica de que pide la propia ANEP menos presupuesto que el año pasado. Si esto es así, si es cierto que la educación necesita ajustar y aumentar su presupuesto, ¿por qué el Ejecutivo envía un mensaje de ese tipo, con cero aumento? ¿No conoce el Ejecutivo la necesidad de que tiene la educación? ¿O es un episodio más de ese que popularmente ahora se ha dado en llamar el si pasa, pasa? Pero además se da la característica que la conducción actual de la ANEP cada vez es más política, cada vez es más dependiente del partido político, de los partidos políticos en el gobierno, y cada vez menos independencia para la educación, esa que consagra la Constitución. Porque también hay que recordar que antes de este gobierno, si consideramos todos los gobiernos posteriores a la dictadura, allí 4 gobiernos de derecha, 3 gobiernos de izquierda, en todos los casos, independientemente de que en los gobiernos de derecha muchas veces también venía presupuesto sin aumento para la enseñanza, la ANEP, manteniendo cierto grado de independencia, aunque era designada su conducción políticamente, siempre solicitaba un presupuesto donde iba incluido aumento salarial para los docentes, porque eran salarios sumergidos, de vergüenza.
Entonces estamos asistiendo a una manifestación cada vez de menos autonomía por parte de la educación. Siempre ha sido desde mucho tiempo un reclamo de todo el sistema educativo de mayor autonomía. En los gobiernos del Frente Amplio se avanzó, no de la manera que siempre se reclamaba de la educación, pero se avanzó en la representación de los docentes en la educación, no de los gremios, como se dice equivocadamente, sino de los docentes en la conducción, porque los representantes allí eran electos no por el sindicato, electos por los docentes. Votación secreta y controlada por la Corte Electoral. De esa manera fue electo el hoy director del COICEN. Lejísimo de ser propuesto por los gremios o elegido por los gremios. Pero decimos que allí entonces vamos cada vez más a un marco de más dependencia de la educación del sistema político de turno. La contracara de eso es el anular la representación de los docentes en los organismos de conducción. Producto de la LUC, hoy no existen más los consejos de secundaria, de UTU y de primaria. Allí lo que hay es una gerencia que por sí y ante sí decide. Por lo tanto, no hay participación y además no se atiende a lo que legalmente está obligado, que es la negociación colectiva. No existe. En otro aspecto que se evidencia las diferentes concepciones respecto a la educación, es que algo que se jacta el gobierno a nivel nacional y a nivel internacional hace esa jactancia de los ahorros en el presupuesto. Creo que el presidente habló de 600 millones de dólares. Acá se ve clarita la diferencia de concepción de ahorros para el gobierno, que son ajustes para la enseñanza. Y esos ajustes, en definitiva, significan un deterioro en la calidad de nuestra enseñanza pública y, por lo tanto, dificultades cada vez más evidentes en el ejercicio de un derecho como es la educación. La educación no es un servicio, es un derecho fundamental. Y ese ejercicio de ese derecho se dificulta con los recortes llevados adelante por esta administración. Los compañeros de los sindicatos, en particular los de secundaria, porque donde aparentemente tenemos las mayores dificultades, allí donde más se castiga con los ajustes. Nos hablan de que se ahorró en este año, en el 20, algo así como 700 millones en reducción de horas de clase, en eliminación de los profesores orientador pedagógico, en la reducción de la hora de coordinación, en la reducción de grupos, que por tanto implican menos horas de clase, menos trabajo para los docentes, y grupos superpoblados. Entonces reiteramos, esto es deterioro de la educación pública de este país, que impide el ejercicio de ese derecho. Y nos dicen que es de prever que estos recortes van a seguir, porque, entre otras cosas, una partida que financiaba la resolución de iniquidades en el ámbito de la educación de 500 millones,
que se financia con el fondo de inasistencias. Algo, o sea, tareas, gastos permanentes que se financian con un fondo que no es permanente. Y que para el 2020 se previó, como se venía haciendo anteriormente, pero que en este no está. Esos 500 millones, más ahorro, menos calidad de educación, más ajuste. Los gremios de la educación prevén una disminución a lo largo del periodo en cuanto al presupuesto de la educación en algo así como un 0,6 del PBI. Eso es un porcentaje importante del presupuesto de la educación. Habría que ajustarlo, pero debe ser en torno al 15%. Rebaja del presupuesto a lo largo de todo el periodo. Algunas cosas que nos vamos enterando. El gremio de la educación secundaria, sindicato, FENAPES, ese que están perseguidos, y acá se está investigando, entre comillas, a ese sindicato, hace un estudio donde analiza los aportes en marzo de este año, del 21, lo compara con marzo del 20, y de allí, con la diferencia de aportes, de algo así como unos 15 millones, y haciendo un cálculo a lo que es la masa salarial y extendiéndolo al año, se llega a la friolera de 1.000 millones de pesos que se estarían ahorrando este año en sueldos de docentes. Vaya ahorro, 1.000 millones en sueldo de docente, ajuste y más ajuste, y menos educación, 1.000 millones de pesos. Por otro lado, tanto maestros como profesores nos dicen que esta situación que vivimos de la pandemia en torno al COVID tiene que haber generado sin duda, más allá de la forma en que se salió, muchos problemas de aprendizaje donde no todos pudieron llegar de la misma manera, obviamente, porque hay diferencia. Vaya si las diferencias sociales siguen incidiendo y mucho, obviamente, en el nivel de aprendizaje. Y en este mensaje, tanto del Ejecutivo como de la ANEP, no está prevista recursos para justamente tratar de atender esos retrasos que se tienen que haber dado, esas dificultades que se tienen que haber dado en este periodo de pandemia. Porque eso significaría gastar en más docente, en más equipo que puedan ayudar a hacer un proceso mejor a nuestros niños y adolescentes. De eso nada. Decíamos que lo que pide la ANEP es para fundamentalmente poder resolver lo que implica la inauguración de edificios nuevos que indudablemente vienen del periodo anterior. Algo que nos preocupa, porque ya se nos termina el tiempo, es una pena, porque nosotros teníamos como que previsto que trabajamos por separado los incisos ANEP y UDELAR. Los acuerdos aquí nos llevaron a que están los dos juntos, no vamos a poder expresarnos sobre la UDELAR porque ya estamos viendo que se nos termina. Pero simplemente entonces el redondeo, señor presidente, es una cuestión que nos preocupa. Además de no cumplir con el convocar a la negociación colectiva, como está obligado por ley. Además de las persecuciones que se vienen dando en el ámbito de la enseñanza, muy preocupante, a nivel de docentes, y ayer nos enterábamos también a nivel de estudiantes, convocando a estudiantes que pintaron un cartel
convocándolo a declarar, presionando, persiguiendo. Vaya si es preocupante. Además de todos estos ajustes en la educación, persecución a docentes y persecución a estudiantes. No queremos eso, sin duda, señor presidente. Gracias.